Y ahí estamos. Entonces, bueno, lo primero es que nosotros, para garantizar unas ciertas condiciones de las entrevistas en total, lo que vamos a hacer como entrevistadores es leerte las preguntas, porque así nos garantizamos que sean siempre las mismas, no las cambiamos. Entonces, desde tu perspectiva como jefe de carrera, ¿en qué instancias crees tú que los y las estudiantes asumen toma de responsabilidades en la carrera que diriges? O asociados a actividades en la universidad. Bueno, hay varias instancias. Bueno, en las clases hay algunas asignaturas que son que tienen esa mirada en donde tienen que exponer y también participar de discusiones, foros, pero creo que donde adquieren más responsabilidad en el ámbito de la práctica, porque nosotros tenemos un proceso de práctica en donde el estudiante es muy protagonista y tiene que tomar ciertas decisiones igual y ser responsable respecto a cómo conlleva lo que se trabaja acá académicamente dentro de de las asignaturas de práctica y lo que pasa en los establecimientos educacionales. Entonces ahí es donde ellos incluso diseñan, se hacen cargo de elementos que el profesor les va asignando tareas y ellos van proponiendo ideas. Eh, Así tienen el espacio para tomar una responsabilidad, pero por su propia cuenta en particular. ¿Cuántas prácticas tienes? Son 5 en total. Son desde el quinto semestre en adelante, quinto, sexto, séptimo, octavo semestre y la práctica profesional al final. Son las que están disponibles ahí. En la última es la donde yo creo que ya ahí se hacen responsables completamente de un curso, más de un curso, y tienen que planificar. Y obviamente lo que encontramos también es que los profesores del sistema educativo, los mentores, los dejan prácticamente ser. O sea, porque tienen esa confianza en que las responsabilidades que ellos asumen las cumplen netamente. Bien, esas ¿cómo describirías tú esas experiencias? La de práctica profesional, bueno, es una experiencia que los estudiantes, por los datos que tenemos nosotros respecto a los profesores mentores, cuando se hacen las triadas pedagógicas, siempre valoran la iniciativa de los estudiantes, valoran que están, bueno, ya no de estudiantes, sino que son egresados y casi profesores, entonces que son capaces de poder proponer ideas nuevas, que cuando están al caso del curso, a cargo de los cursos, toman un rol ya muy significativo en lo que es la profesión docente, así que esas cosas son como fundamentales de parte del profesor mentor. Obviamente también lo vemos como profesores del taller de práctica profesional, porque el profesor también le pide mucha evidencia, entonces de qué es lo que hizo el estudiante. Entonces a lo mejor también en parte en el sentido de querer mostrar que hizo hartas cosas, también adquiere varias responsabilidades. Incluso de repente nos hemos encontrado en casos en donde los estudiantes diagnostican problemas y le proponen a los centros educativos soluciones, quedarse con un grupo, hacerles reforzamiento, hacerles tratamientos particulares, no sé, crear talleres, todo ese tipo de cosas las encontramos. Bien. ¿Y las estudiantes experimentan tensiones, conflictos o problemas en ese proceso? Yo creo que eso... ¿De qué tipo son? Si es que las hay, ¿cómo se resuelven? Mire, yo creo que ahí hay varias cuestiones entre medio, porque la tensión siempre está. De por sí, las tensiones que hemos encontrado muchas veces son ese primer encuentro con el profesor mentor, digámoslo así fuerte, porque hay profesores mentores que son muy abiertos y hay otros que son que a pesar de que tú tengas mucha iniciativa, te coartan a hacer lo que ellos
dicen que tienes que hacer. Entonces, el perfil del estudiante que nosotros tratamos de formar es un perfil de un estudiante que sea solucionador de problemas en todo ese ámbito, y a veces eso lo complica al estudiante y lo hace, no sé, traer al taller de práctica acá, en donde hay un académico que está con ellos, se transforma como una especie de catarsis, así como en el sentido, mire, estoy teniendo este problema. Muchas veces pasan esos temas cuando hay un tercer docente en el aula, por ejemplo, cuando está el profesor de la especialidad, en nuestro caso matemática, y una educadora diferencial, por ejemplo. Entonces, como que eso empieza a ver como el estudiante o el profesor en formación que ya está en su práctica profesional se empieza a percatar de que quizás la educadora diferencial está cometiendo errores disciplinares y los quiere tratar de solucionar. Entonces se genera como ese choque con esa tercera persona que es una persona que está en la carrera docente y que empieza a reclamar, y a veces el problema se hace más grande con el jefe UTP. Entonces todas esas cosas de repente, en el sentido de querer tener una responsabilidad social con la educación, lo hace a los chicos bajar un poco el perfil. O a veces hemos tenido hemos debido tomar la decisión de sacarlos del centro educativo porque están teniendo mucho conflicto en función de las mejoras. Ahora, son casos particulares, hay casos en donde el estudiante asume el rol netamente de querer, de no entrar en conflicto, y el proceso de querer mejorar lo deja como para quizás para su futuro, pero porque quiere terminar bien su práctica, no, nada más que eso. ¿Y la carrera que diriges ofrece instancias intencionadas de apoyo o ofrece oportunidades de apoyo reflexivo en relación con la toma de responsabilidad que asumen los estudiantes? Bueno, yo creo que para eso son los talleres de práctica. La figura del taller que está en cada una de las prácticas, desde la práctica inicial, que incluye solamente observar y ejecutar acciones de mejora respecto a procesos curriculares y evaluativos, hasta la otra que continúa, que tiene que ver con más el tema de orientación, jefatura de curso, y después vienen ya cuestiones más didácticas, de implementación didáctica, de diseño de clases, diseño de actividades, diseño de secuencias de actividades. Siempre están acompañados por un profesor, y el ciclo siempre es observación, diagnóstico, planificación y un proceso final de reflexión. Y en ese proceso de reflexión pedagógica es donde yo creo que se hacen esas preguntas. En los instrumentos están, por ejemplo, ¿cómo pudiste haber mejorado tu acción pedagógica? ¿Cómo pudiste haber ayudado de mejor manera a los estudiantes? ¿Pudiste haber tomado alguna decisión en particular que pudiera haber tenido mejor impacto que la que ejecutaste? Entonces, como que eso, y obviamente apuntando siempre a la reflexión en la futura, en su desempeño profesional futuro, cuando sea un profesional ya titulado. No, claro. Y bueno, yo en algunas preguntas vamos a volver un poco sobre lo mismo, ¿no? Los y las estudiantes participan en alguna reflexión guiada en la que no son los responsables de la acción o actividad. Discusión de casos o de situaciones. Sí, o sea, yo creo que la metodología de los programas, por lo menos en el caso de la carrera de nosotros, tienen esa línea en el ámbito disciplinar, didáctico-disciplinar. Las asignaturas de enseñanza-aprendizaje, no les quisimos poner didáctica, pero son enseñanza-aprendizaje de cada uno de los elementos disciplinares de la matemática. Se trabaja mucho con la metodología de estudio, análisis de casos, con discusión acerca de tareas donde el docente es el que toma el control y los estudiantes opinan al respecto, pero son en un proceso iniciales, porque el objetivo es que cuando ya sean estudiantes de séptimo, octavo semestre, las discusiones o las reflexiones nazcan de ellos mismos. Entonces, en un principio, obviamente, hay que guiarla, porque obviamente el estudiante desde la enseñanza media no viene preparado como para poder trabajar en esta línea, en una línea reflexiva, en una línea consciente. De por sí, una de las cosas que más se le va, digamos, en la línea pedagógica,
estableciendo un poco cuál es la responsabilidad social que tiene un profesor, porque, o sea, tratamos de forzar a que la idea de que el profesor es un profesional y no un técnico que replica cuestiones en el sistema educativo es la que tiene que surgir y de por sí es lo que apunta a nuestro perfil de egreso. Y en esas instancias en que tienen en los primeros años que orientar más bien esas reflexiones a través de situaciones, ¿eso ocurre fundamentalmente en las prácticas? ¿Hay algún otro curso donde ocurra? Yo creo que son antes de las prácticas, porque son como en las asignaturas de primero, segundo, y algunos van paralelo a la práctica. O sea, por ejemplo, hay un curso de análisis organizacional y liderazgo en donde se discuten acerca de muchos procesos que tienen que ver con la gestión del cambio. Y obviamente la discusión, como ellos no son gestores, va guiada por el docente. ¿Se fija? Entonces ahí creo que es un poco más digamos, podría ser sistemático el proceso y no sistémico en el sentido de dejar que ellos empiecen a salir con su idea. Cuando ellos tienen la experiencia práctica ya en los ramos de tercer y cuarto año, ellos empiezan a conectar teoría y práctica. Yo creo que ese es un poco el objetivo en el sentido del plan curricular. Y ahí ya son como ellos que empiezan a reflexionar en función de esta teoría, mire, lo viví en la práctica, esta vivencia me sirve para esto. Y quizá en el futuro voy a tener que tomar una decisión de este estilo cuando me enfrento a una situación parecida. Y respecto a posibles instancias de toma de responsabilidad que tienen los estudiantes de la carrera que diriges y que no están organizadas ni vinculadas con la universidad, ¿tú sabes de algunas de ellas? Bueno, ¿de qué tipo podrían ser? Yo creo que cosas que tienen que ver con la orgánica quizás porque no son curriculares, no son a gestión académica, pero sí en el sentido de por ejemplo, como cuando ellos trabajan el tema político como centro de estudiantes, ellos se ponen a reflexionar acerca de quizás asignaturas, profesores que le hacen clase y cuestionarlos y por ejemplo las cartas que llegan a la jefatura de carrera, que hay que negociar con los departamentos de otras facultades porque quizás a lo mejor el servicio que se está prestando de acuerdo a la línea del sílabo del programa e incluso del desarrollo profesional futuro no están adecuados. Entonces ahí yo creo que ellos se organizan y solos toman decisiones y empiezan a gestionar desde su punto de vista, pensándolo en una cuestión futura, no en una cosa del presente, esto me afecta porque ahora es cosa de instancia, sino que lo ponen desde el punto de vista del trabajo docente futuro, o sea, de cómo ellos se forman como profesores, un poco esa línea. O sea, en el caso de nuestra carrera pasa mucho eso. El año pasado recibimos una carta, una queja a las prácticas de un académico, que en ese momento la vicedecana, actual decana, la leyó y caracterizaba un poco del pensamiento crítico que tenían los estudiantes respecto a cómo gestionaban de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo al marco para la buena enseñanza, a los estándares. Entonces esa cuestión es como de repente, y nacen de sus propias organizaciones. A veces ni siquiera son con respecto al centro de estudiantes, sino que a veces tienen que ver con generaciones que se juntan a reflexionar acerca de eso. ¿Y tú crees que experimentan especialmente tensiones, conflictos, problemas en esos procesos? ¿Cómo los resuelven, crees tú? Bueno, ya me dijiste algo al respecto. Sí, ¿no? yo creo que resuelven, democráticamente lo resuelven democráticamente y los discuten y obviamente quieren comunicarse con la autoridad para poder buscar una mejora, pues ese es el punto fundamental. Y obviamente yo creo que igual hay gente que no está de acuerdo porque de repente hay multiplicidad de posiciones al respecto y
y no, pero sí llegan a una cosa democrática. Yo digo, toman decisiones por democracia, entre ellos votan y establecen ya, vamos a enviar la carta y después la comentan entre todos. Yo no sé, lo vi el año pasado o lo he visto en varias ocasiones que lo hacen. Creamos un drive, están todos en el drive y empiezan a comentar y cuando después conversan con el jefe de carrera para ver si es que es la mejor forma de poder manifestar su idea, porque de repente son medios también agresivos. No, claro. Es interesante lo que dice, porque en el fondo también desde la universidad, incluso en esos procesos que de alguna manera se escapan al currículum, hay un proceso de acompañamiento de todos modos. Cuando dice hay un drive, hacemos estas conversaciones. No, pero claro, pero primero internamente, pues. Pero Claro. ellos a veces piden el acompañamiento de la universidad, en el sentido del jefe de carrera o de algún profesor que los supervise en eso, al que le tengan confianza. Y obviamente también he escuchado que lo hablan con los profesores y le dicen, mire, escríbelo de tal manera mejor porque suena menos agresivo, menos, no sé. Y eso creo que le da un sentido a que finalmente cuando llega el reclamo o la crítica, sea como concientizada y sea una crítica correcta. A eso apuntamos. Y obviamente después hay un acompañamiento, cuando ya la universidad se hace parte del asunto, se empiezan a conversar con las partes. Obviamente aquí en la institución hay una mediadora universitaria y hay que llegar a todas esas instancias. Interesante. Y esa mediadora universitaria es de la universidad, Sí. no es de tu facultad, digamos. No, supuestamente es un concurso que hay público que se hizo para poder Ya. contratar a alguien que sea la mediadora universitaria y que tiene que llegar a acuerdo entre las partes, obviamente de manera autónoma, no teniendo, no sé, tomando parte ni a favor de los estudiantes ni a favor de los profesores, sino que tiene que mirar el asunto ahí. Bien, porque también te quería preguntar acerca de si que es la otra pregunta fuerte, digamos, y que de alguna manera igual se han cruzado, entonces quizás vas a tener que volver un poquito sobre algunos temas, Mm. pero que la carrera ofrece oportunidades de reflexión guiada que no hacen referencia a alguna instancia de toma de responsabilidad específica asumida por los estudiantes. Mm, Bueno, es que aquí en la universidad hay una figura que es el consejo de carrera. Y Mm, el consejo de carrera es un consejo académico que está formado por profesores que le hacen clase a la carrera. Obviamente el jefe de carrera la preside, pero también tiene 4 estudiantes representantes que tienen derecho a voz y a voto. bueno, bien. Entonces, de esos, en este caso, por ejemplo, la carrera tiene 7 académicos más 4 estudiantes. En este momento ese es el estatus que tiene eso. Entonces, ellos tienen la posibilidad de participar y poner su opinión, sus voces, reflexiones, llevar incluso ellos mismos poder gestionar la convocación de un consejo de carrera extraordinario y en algún momento también está la figura de que ese consejo de carrera se puede hacer ampliado, o sea, a todas las personas que participan de la carrera. ¿Sí? Eso implica que pueden participar los 200 estudiantes de la carrera y todos los académicos que hacen clase. Y obviamente, a pesar de que sea ampliado, los únicos que tienen derecho a voz y a voto son todos los demás tienen derecho a voz, pero los que tienen derecho a voz y a voto son los representantes del consejo de carrera propio. Pero está esa figura y ahí los estudiantes pueden plantearse y obviamente hay subfiguras. Por ejemplo, en el caso de nosotros, académicamente tienen que ver con cuando ellos toman decisiones o nos ayudan a reflexionar respecto a las solicitudes de continuación de estudio. Cuando hay un estudiante que está con problemas Mm, por baja académica, por reprobación de asignatura, hay un comité de docencia en donde participa el jefe de carrera, un profesor y el estudiante que es el que está mm, encargado de hacer eso. Y ese estudiante no es su voz propia, es la voz de los compañeros. mm. Entonces se les pone el caso, esto está acá, y él tiene un voto para poder decir y traer los argumentos. Es interesante, porque en el fondo lo obliga a tomar esa... Sí, es Sí, que claro, esa hacer esa responsabilidad. reflexión, ¿no? Sí, Sí. sí, Eh, porque bajo esa responsabilidad, cuando se va con el informe para que siga avanzando la solicitud, si es que se va con informe aprobado,
se cierra el asunto, porque si se va con el comité aprobado, nadie lo va a decir de lo que diga el comité, pero si el comité va con un voto en contra, y tendría que decir que el representante de asuntos estudiantiles tiene un argumento en ese informe para poder decir por qué va en contra. Para que después cuando la vea el secretario académico, el vicedecano, el decano o la vicerrectora, ya sea la última opción, tenga los datos a la vista. Y ahí está el informe de los estudiantes. Bien. Y a tu juicio, ¿qué tan importantes son estas instancias de toma de responsabilidad y reflexión guiada que experimentan los estudiantes durante su formación en la universidad? ¿Por qué? ¿En qué colaborarían? Bueno, yo creo que ahí hay una variable que tiene que ver con lo profesional, porque cuando uno va a desarrollarse en lo profesional, tiene que pensar de que no es solamente decisiones respecto a mí como persona, sino que también mis decisiones afectan a otros. Y cómo de repente yo emitir un juicio o tener la posibilidad de reflexionar acerca de algo, y obviamente guiada por un docente, me da un abanico de posibilidades para poder mirar las situaciones no solamente desde una mirada purista de lo que yo creo, sino que pensando que hay harta teoría de fondo, hay harta práctica de fondo que me permite tomar una decisión fundamentada y reflexiva. Yo creo que ese es el punto, porque a veces cuando uno aquí hablo como académico, porque digo, de repente nosotros nos ponemos camiseta epistemológica, o sea, creemos que si yo lo veo blanco, todos lo ven blanco. O sea, si yo lo veo negro, todos lo ven negro. Y hemos tenido ese problema de repente con las datas, cuando presentan a ellos un color que yo lo veo verde y ellos lo ven amarillo café. Entonces, bueno, ahí está el tema de que yo me saco los lentes, a lo mejor, y mis lentes están haciendo algo que vea ese de un color. Entonces, tenemos que tratar de abrir un poco el ámbito para que no vernos como gente que tiene una postura única, y a veces el problema hay que abrirlo más para que pueda tener una solución más tajante. Entonces ahí está, yo creo que es la forma en cómo ellos se ven beneficiados en esto. Sería una colaboración a su construcción como profesionales. Sí, yo creo que por ahí va el punto. Entre otras cosas, yo lo veo más metido ahí, pero obviamente pensamos en que muchos de estos, por ejemplo, profesores, los impulsamos a que después van a estar trabajando en un equipo en donde a lo mejor van a estar en un departamento de profesores de matemáticas o en el mismo consejo de profesores, y obviamente su opinión tiene que tener una base en particular, que sea reflexiva, que no sea la tontería loca, digámoslo así. ¿Tú dirías entonces que son importantes para la formación personal de los estudiantes y para la formación docente? Sí, ambas, yo creo una más que la otra. Es que yo creo que siempre lo personal influye en lo profesional, pues. O sea, uno como es como persona, le influye lo demás en cómo se desarrolla lo profesional. Es difícil sacarse o ponerse el disfraz de buena a primera. Pero creo que obviamente si formamos mejores ciudadanos, responsables cívicamente con todos los demás, también eso implica que el profesional va a ser un profesional también responsable y ético, digámoslo así. Desde un punto de vista ético también tendría una mirada más alta. ¿Qué lugar crees que ocupan este tipo, la toma de responsabilidad y la reflexión guiada en la vida de los estudiantes? Yo creo que ellos no son conscientes de esto. No creo que haya una conciencia, porque como no está estructurada en un currículum, no está estructurada como en una asignatura, son competencias transversales que se van viendo, y a lo mejor quizás incluso ellos no se percatan de que están siendo formados en esto. Los currículums no lo declaran. Es como un poco el tema de quizás como es una competencia que está como oculta de fondo, y que el conjunto de competencias que son más declarativas la va amarrando y que al final se va generando. Por eso que creo que los estudiantes no son conscientes de lo que están viviendo. ¿Y los profesores? Hablo como académico. Antes de ver esto, tampoco lo miraba así como lo estamos conversando acá.
O sea, yo sé que a lo mejor quizás tú estás sacando o poniendo en mi cabeza cosas que yo hago, pero sistematizándolas a través de una teoría que para poder decir, oye, mira, qué potente es esto al tenerlo bien clarito y bien categorizado. Mm. Pero creo que uno lo hace, pero no es consciente también de que esto está pasando y que tiene un efecto a futuro. ¿Crees que estas instancias colaboran a la formación moral de los estudiantes? Definitivamente, definitivamente. ¿Por qué sería eso? Em, bueno, es que ahí habría que definir lo de la moral, pues ahí se pone Peludo, pero sí filosofía. como desde ti. Porque igual esa palabra a todos nos hace sentido igual. Entonces igual Sí, te sí, llama desde algún lugar. sí, es que mm, yo lo veo lo moral dentro de lo profesional, una puesta así como en lo moral, y vuelvo a un término que uso antes, porque eh, desde la responsabilidad profesional, para mí sería inmoral eh, tener un currículum prescrito y que los estudiantes a los que yo trabajo, eh, vean un 20% de ese currículum prescrito Mm, netamente por responsabilidad mía, mm, porque no hice algo más allá o porque en realidad no fui capaz de poder profesionalmente hacer el trabajo adecuado. mm. Entonces, cuando uno trabaja en un proceso reflexivo, creo que los estudiantes toman conciencia de eso. O sea, lo conversamos el otro día, ahora hablo como académico, porque conversamos un fenómeno que pasó, que está pasando, bueno, la pandemia como que agravó un poco estos asuntos, pero en las universidades, por lo menos en las asignaturas como matemáticas duras, está habiendo un fenómeno muy complejo respecto a la alta tasa de reprobación Mm, de asignaturas mm, iniciales. mm, Por ejemplo, un caso bien particular de una asignatura acá que en su momento cuando la universidad la diseñó, para la universidad era remediar en el sentido, o sea, ni tanto remediar, sino que era como niveladora, mm, porque era como la asignatura que venía con toda la matemática de la enseñanza media. mm, Entonces llegan acá a ese curso y hay un 80% de aprobación. Las ingenierías que tienen 1000 estudiantes, de esos 1000 estudiantes aprueban 150, 200 estudiantes. Entonces es un curso de álgebra básica. Y yo lo conversamos así, ¿dónde está el problema? Ya, echémosle la culpa a la pandemia, mm, pero si esto, la tasa sigue siendo alta, ya no es el 20% de aprobación, sino que solamente es el 30 o el 40, sigue siendo una muy alta tasa de reprobación. mm, Entonces digo, ¿cuál sería la responsabilidad de un docente mm. que hizo clases de matemática durante primero, segundo, tercero, cuarto año y saca un estudiante con un promedio 6, 6,5 en matemática y llega a la universidad y ese no se condice Mm, esa nota moralmente mm. con lo que en realidad el estudiante sabe? Es Entonces, interesante porque tú estás asociando también la responsabilidad profesional con el asumir, digamos, el deber de tu asignatura. Es muy sí, es que es interesante. moral, porque yo lo veo Claro, moral, es como decir, yo sí. te estoy ejecutando, es como, sería como en el caso de que yo llevo mi auto a un mecánico para que me haga un trabajo y Mm, me cobró por ese trabajo, mm, pero en realidad no lo hizo mm. y me entregó el auto así normal. Te hizo pasar la revisión técnica, pero el auto no funciona bien. Sí, puede ser un fenómeno, pero no, pero pasa como, por ejemplo, yo digo, no, me dijeron que me cambiaron el filtro, me dijeron que me cambiaron esto aquí y allá, Sí. pero llevo a otro mecánico, me lo revisa y en realidad no me cambiaron el filtro ni hicieron esto. O por ejemplo, lo mismo pasa con un estudiante que tiene promedio 6 8 en matemáticas y da la paz y saca, no sé, 500 puntos. Entonces, ¿cómo yo moralmente digo qué es lo que hice como profesor? Mm, mm, mm. Eso, no sé, ese Sí, es un atisbo, pero yo sí, creo que hay más cosas, hay sí. más. Pero eso es muy contundente. Sí, Sí. bueno, ahí, como digo, como académico, yo eso es un poco el discurso que trato de instaurar en mis asignaturas que dicto. Ujú. Estamos terminando. Mi última pregunta es si hay algo que no te haya preguntado y que quisieras comentar o agregar, porque te imaginabas así como, entre este me pensé, me iba a preguntar sobre esto o algo. No, la palabra democracia nomás así como en el sentido porque dice aparecía democrático y todas esas cosas, entonces no, como que no sé
cómo porque igual es complicado el tema democrático, decirlo así, pues. Mm. Pero eso me causaba como el resquemor, decir a qué se refería eso, pero no apareció, así que no me sentí como... Porque hoy en día hablar de democracia hay muchas cosas interesantes. O sea, igual, por ejemplo, si uno lo lleva también a lo moral, una variable que creo que democráticamente, incluso los resultados Simpson lo mostraban como complejo, era el tema de género. O sea, como en mi caso, en matemática, Sí. la asignatura de matemática, uno dice los estudiantes que son varones tienen mejor desempeño que los estudiantes que son mujeres. Mm. Pero curiosamente en la carrera tengo casi sobre un 50% de profesoras de matemática. Mm. Entonces, ¿cómo eso, no sé, que hay un discurso de fondo o moralmente cómo hago para nivelar eso también? Porque, o sea, yo desde mi perspectiva no hay diferencia genética en cuanto a que un hombre o una mujer pueda aprender ciencia, Mm. matemática en particular. Entonces eso quizá es interesante, que también lo llevo a la parte moral, a la toma de responsabilidad y a cómo reflexiono acerca de qué estoy haciendo con mi clase. Estoy haciendo una clase que está más Mm. ligada a los hombres, a pesar de incluso ser profesora mujer. Mm. Entonces también hay cuestiones en las que no hemos reflexionado, pero que da punto como para poder decir, tiene que ver con asumir una responsabilidad en el futuro para la mejora. Mm. Bien, te agradezco muchísimo, muchísimo, Mauricio. No hay de qué. Gracias por la entrevista igual, porque igual aprendí hartas cosas que no tenía claras.